¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Alcances del trámite de aceptación de donación de bienes muebles e inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Les saluda Blanca Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normatividad del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat, en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Juliana Morales de los Santos, especialista en regulación técnica de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema alcances del trámite de aceptación de donación de bienes muebles e inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Adelante, Juliana. Muchas gracias, Blanca. Bienvenidos nuevamente a este webinar. Vamos a hablar, como ya lo indicó Blanca, sobre los alcances del trámite de aceptación de donación de bienes muebles e inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, el objetivo de este webinar es dar a conocer algunos alcances sobre el trámite de aceptación de donación de bienes muebles e inmuebles que se han regulado ya en las directivas emitidas en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Y esto es a fin de que los operadores puedan conocer bien las disposiciones para que puedan hacer un uso eficiente, así como al momento en que corresponda realizar la evaluación de la utilización de estas directivas, se puede encontrar si se ha obtenido de manera concreta el logro de los resultados esperados. Siguiente diapositiva, por favor. Como mencioné, este trámite de aceptación de donación está previsto en unas directivas que han sido emitidas por la Dirección General de Abastecimiento y estas directivas se han emitido en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, ¿qué es el Sistema Nacional de Abastecimiento? Ubiquémonos un poco en el contexto, ¿correcto?, de este sistema que nos menciona el Decreto Legislativo 1439, ¿no? Y nos indica que el Sistema Nacional de Abastecimiento es un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, servicios y obras. Y esta provisión de bienes, servicios y obras se va a dar por medio de las actividades de la cadena de abastecimiento público. La cadena de abastecimiento público es un conjunto, en efecto, de actividades que van desde la programación hasta la disposición final de bienes, por ejemplo, ¿no? Y pasan por la gestión de adquisiciones y la administración de bienes. Entonces tenemos aquí un orden en el que se realizan normalmente las actividades de la cadena de abastecimiento público y que día a día probablemente muchos de ustedes, si es que algunos de ustedes están laborando, por ejemplo, para un órgano encargado de las contrataciones o logística, ¿no?, se ve constantemente en los procesos de adquisición, ¿no? Tenemos un orden que va desde la programación, continúa con la gestión de adquisiciones, pasa luego de la contratación a la administración de bienes y finalmente termina por la disposición final, ¿no? Cada objeto, evidentemente, sea bienes, servicios u obras, va a tener su particularidad. Pero este es el marco en el que se emiten las directivas que nos hablan actualmente de los trámites de aceptación de donación de bienes muebles e inmuebles. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a centrarnos entonces ahora en una de las actividades de la cadena de abastecimiento público, que es la actividad de gestión de adquisiciones. La gestión de adquisiciones también es un conjunto de instrumentos, procedimientos y actividades que están orientados específicamente a la obtención de bienes, servicios u obras. Y en el análisis de estas formas de obtención hemos encontrado que las entidades públicas realizan la obtención de bienes, servicios y obras de dos formas. Primero, de una forma no onerosa y otra
de forma onerosa. Evidentemente, la forma de obtención no onerosa es aquella en la que no existe un flujo económico para obtener determinado bien. Un flujo, un intercambio económico, ¿no? Porque siempre van a haber gastos que realice la entidad para obtener determinado bien, servicio u obra, ¿no? Pero no hay un intercambio propiamente de dinero, ¿no? Y aquí tenemos a las figuras como la fabricación, la dación en pago, en el caso de inmuebles, la donación y la reposición. Aquí encontramos la donación tanto de bienes muebles como inmuebles. Y dentro de los actos onerosos, los actos de obtención onerosos, encontramos a la contratación pública. En principio, al régimen general, que lo vemos a través de la regulación de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Segundo, tenemos a los supuestos excluidos, que también entran dentro del marco de la contratación pública que realizan las entidades. Y tenemos a los regímenes especiales, ¿no? Que son normas específicas, ¿no? Leyes específicas que regulan procedimientos de forma particular y que se han dado en algún momento en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento para facilitar la obtención de determinados objetos, ¿no? Y aquí es importante precisar si es que hay, por ejemplo, integrantes de entidades, ¿no? De algunos sectores que están participando también en este webinar, que el objetivo del Sistema Nacional de Abastecimiento y en particular de la gestión de adquisiciones es la integración de los regímenes legales de contratación. Sabemos actualmente, ya que hablamos de regímenes especiales, que existen una diversidad de regímenes especiales, pero la tendencia que tenemos como Sistema Nacional de Abastecimiento y que tratamos constantemente de impulsar es a la integración de estos regímenes especiales, ¿ok? Para poder trabajar de manera más uniforme, de manera de repente más concatenada, de manera un poco más congruente, todas las acciones que se vienen dando en las entidades para la obtención de bienes, servicios y obras. Vayamos entonces a hablar de la donación, que es el tema que hoy nos incumbe en el marco de este webinar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, tenemos aquí dos directivas que han sido emitidas por la Dirección General de Abastecimiento. Primero, la Directiva 6-2021, que es la directiva que regula la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Esta directiva no solamente regula los actos de adquisición de bienes muebles, que son los que hemos visto hace un momento, como donación, fabricación, ¿no? Y reposición, sino que también regula algunas otras disposiciones o actividades que se pueden dar como parte de la gestión de bienes muebles ya cuando las entidades han obtenido los bienes, ¿no? En nuestro caso, vamos a hablar específicamente de la donación de bienes muebles. La otra directiva que se ha emitido para el caso de la donación de bienes inmuebles es la directiva número 2, 2021 también, EF 54.01, y vamos a hablar más adelante de esa directiva. Entonces, tenemos dos documentos que regulan la donación de bienes. En este caso, vamos a hablar de la directiva 6, que es la donación de bienes muebles. ¿Y qué nos dice esta directiva? Nos dice que a través de la donación se transfiere a título gratuito bienes muebles de propiedad privada. Y aquí quiero hacer hincapié para mencionar que la donación que se regula en esta directiva como acto de adquisición, es decir, como forma de obtención, es aquella que involucra la entrega de un bien mueble privado hacia una entidad pública. Entonces, no comprende la donación de bienes muebles aquella transferencia de bienes entre entidades, transferencia gratuita de bienes entre entidades, eso no comprende la donación como actos de adquisición. En este caso, la donación como acto de adquisición, y resalto ello, ¿no? Comprende únicamente la donación de un bien privado, ¿no? ¿Y quiénes pueden ser los donantes? La directiva nos menciona que puede ser una persona natural, una persona jurídica, sucesiones indivisas, nacionales o extranjeras, sociedad conyugal. También pueden ser gobiernos extranjeros, en el caso de donaciones provenientes del extranjero, ¿no? Organizaciones internacionales, entidades públicas o privadas que se hayan establecido en el extranjero.
¿correcto? Entonces aquí vamos a ver que esta directiva regula no solamente la donación de bienes que se dan en territorio nacional, sino aquellos que provienen del extranjero. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, veamos entonces cuál es el trámite en específico que se está regulando en estas directivas para la donación de bienes muebles. En este caso, se ha señalado que el donante, que es quien tiene su intención de entregar un bien a título gratuito ante una entidad pública, tiene que presentar un escrito a esta entidad. Y en este escrito debe precisarse y también, digamos, adjuntarse, ¿no?, los documentos que acrediten sus facultades para donar. Evidentemente, dejar en claro la decisión de donar y cuáles son las características del bien mueble que se pretende donar. También es importante que se mencione en este escrito, ¿no?, o si es necesario o si es posible para el donante que se adjunten los documentos que acrediten el valor estimado o, bueno, el valor que hasta la fecha de donación tenga el bien mueble. Ahora, ¿qué pasa si el donante no cuenta con alguno de esta información, ¿no? En principio, respecto a los documentos que acreditan la propiedad del bien mueble, el donante puede presentar una declaración jurada y evidentemente esto va a estar regido por el principio de veracidad, por lo tanto, eso va a ser tomado en cuenta por la entidad. Ahora, en los casos de los documentos que acrediten el valor, si el donante no tuviera estos documentos, pues hay una disposición dentro del trámite de aceptación de donación donde la directiva señala que la entidad podrá intervenir, ¿no?, para gestionar algunos de los requisitos que pudieran ser necesarios o alguna de la información que pudiera requerirse para aceptar la donación que se está proponiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que esta es una liberalidad de un privado, ¿no?, en donde el beneficiado principalmente va a ser la entidad, ¿no? Porque sabemos que estos bienes van a ir orientados para el cumplimiento de determinado fin público. Entonces, sabemos que por ello es importante que exista un espíritu colaborativo, que la entidad pueda coadyuvar, si está interesada en la donación, evidentemente, a gestionar algunos de los requisitos que pudieran faltar. ¿Ok? Entonces, ¿quién recibe en este caso la oferta, quién realiza la oferta de donación? Pues puede ser el titular, el representante legal o el apoderado, ¿no?, del bien mueble que se pretende donar. Y esto va a ir dirigido evidentemente a la entidad, como ya lo mencionábamos. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ¿qué pasa una vez que la entidad ha recibido el escrito de donación, ¿no?, en donde se precisan todos estos requisitos previstos en la directiva, ¿no? Inmediatamente la Oficina de Control Patrimonial o quien haga sus veces dentro de la entidad, ¿no?, va a coordinar con el órgano o unidad orgánica a quien vaya dirigido este bien, ¿no?, porque sabemos que cada unidad orgánica dentro de la entidad puede tener una necesidad específica distinta, ¿no? Y sabemos que el bien que se pueda recibir en donación va a ayudar a cumplir la finalidad de una de estas unidades orgánicas, ¿no? Entonces, la Oficina de Control Patrimonial o quien haga sus veces realiza las coordinaciones necesarias, ¿no?, con esta unidad, quien vaya a recibir el bien, o con el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución, ¿no?, siempre que eso corresponda, ¿no?, y eso va a tener, para eso se va a tener que ver principalmente la naturaleza del bien que se va a recibir, ¿no? Y una vez que se hayan hecho las coordinaciones a fin de determinar si el bien es idóneo para poder ser recibido por la entidad, se elabora un informe técnico. En el informe técnico, evidentemente, se va a plasmar esta evaluación y el sustento que debe tener lo ha precisado la directiva. Se señala que el informe técnico que se elabore debe indicar si la donación se encuentra acorde con los fines u objetivos institucionales, ¿no? Sabemos que cada entidad del Estado cumple o requiere objetos con finalidades distintas, ¿no?, que todas estas finalidades están orientadas y repercuten evidentemente en beneficio de la población, ¿no?, porque satisfacen la necesidad de un grupo en la ciudadanía, ¿no?, sea, por ejemplo, una ambulancia, ¿no?, si estamos hablando de bienes muebles, ¿no?, en el caso del sector salud, ¿no?, o diversos bienes que pudieran ayudar a cumplir la finalidad. Por eso es importante que se sustente ello en el informe técnico, ¿no?
También en este informe que va a elaborar la OCP debe precisarse la lista de documentos mínimos para el ingreso de estos bienes muebles al almacén, es decir, que de manera ya, digamos, preventiva o anticipada se van a poder determinar cuáles son los documentos que se requieren para que ingrese al almacén. En la experiencia, cuando se evaluó la emisión de esta directiva, se vio que había muchos casos en los que las entidades reciben un bien en donación, pero luego se dan cuenta que no pueden ser incorporados en el almacén, sea por algún trámite administrativo, sea porque probablemente no hubo el espacio suficiente, sea porque no hicieron las coordinaciones necesarias para ello. Entonces, queremos, a través de la precisión del contenido del informe técnico, que de manera anticipada las entidades ya puedan evaluar qué es lo que necesitan para que estos bienes muebles no se queden, digamos, estancados en algún punto de la transferencia de la donación, sino que puedan ser incorporados al almacén, de ser el caso, ¿no? También deben precisarse, pues, si es que estos bienes tienen una naturaleza particular. Por ejemplo, sabemos que hay frigoríficos o de repente algún bien de naturaleza particular que requiere un almacenamiento particular, ¿no? Entonces es importante que se establezcan cuáles van a ser los medios idóneos, ¿no?, que se necesitan para el transporte, por ejemplo, la distribución de estos bienes muebles en caso de que haya una distribución a un beneficiario distinto al de la entidad. Y finalmente, bueno, y esto sí va a ocurrir tanto en la donación que sucede, que viene del extranjero o la donación nacional, pues que se verifique siempre que no se traten de bienes que estén catalogados como mercancía prohibida. ¿Okay? La receptora de esta donación, al ser la entidad, implica que se emita una resolución. La resolución va a estar emitida, de acuerdo a lo que señala la directiva, por el titular de la entidad u organización de la entidad, o sabemos que esta puede ser una atribución que se haya podido delegar a un funcionario, pues será el funcionario a quien se le haya delegado esa responsabilidad quien emita la resolución de aceptación de donación. Y la resolución, además del contenido que ya normalmente se conoce dentro de las entidades que tienen las resoluciones, ¿no?, se ha precisado en la directiva que debe contener como mínimo esto, ¿no?, la aceptación de la donación de manera expresa, de manera clara, la descripción del bien que se está aceptando en donación, el valor del bien, porque ya para esto la entidad debe conocer de manera exacta el valor estimado del bien, que se establezca y que se disponga en la resolución la incorporación del bien al patrimonio y que posteriormente se verifique la suscripción del acta de entrega-recepción, ¿no?, como parte de una formalidad adicional para la recepción del bien. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora veamos, la directiva de bienes muebles también ha señalado disposiciones específicas para la aceptación de donación de bienes muebles que provienen del extranjero, que es algo que les indicaba al inicio de este webinar, ¿no? Los requisitos que hemos visto anteriormente son similares a los que se piden o los que van a gestionar las entidades cuando un bien proviene del extranjero. Pero en este caso, cuando un bien proviene del extranjero, sabemos que hay otros aspectos que también deberían verificarse, ¿no?, y que ya involucra un trámite a nivel aduanero y que también involucran aspectos tributarios que definitivamente no son competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero que se van a entrelazar en algún momento del trámite de aceptación de donación. Entonces, en principio, la directiva ha señalado que en este caso el escrito a través del cual una entidad extranjera, ¿no?, o un organismo público, privado, extranjero quiera hacer una donación ante una entidad debe indicar su domicilio, quién va a ser el beneficiario, si así fuera el caso, ¿no?, el lugar de origen o la procedencia de la donación, ¿no?, la característica, igual que en el caso de donación de bienes nacionales, de los bienes, el valor estimado del mismo. De igual forma, en este caso, si no se conociera el valor estimado, ¿no?, la entidad puede ayudar a gestionar esta información para la aceptación de la donación. También debe precisarse evidentemente el estado de los bienes muebles, porque es importante que el estado de estos bienes sea óptimo a fin de que pueda ser utilizado, ¿no?, para los fines
que tenga la entidad previstos, ¿no? La oferta de donación, al igual que en el caso de las donaciones nacionales, las puede hacer el titular, el representante legal o el apoderado del bien mueble en este caso, ¿no? Y aquí se hace una precisión respecto al informe técnico, que si bien va a tener la misma evaluación que en el caso de bienes que se donan en el ámbito nacional, ¿no? El informe técnico debe considerar si la mercancía que se está recibiendo es una mercancía restringida, ¿no? En cuyo caso, obviamente, se tiene que indicar cuál es la documentación necesaria para la obtención del permiso, ¿no? La autorización, licencia u otro documento similar, ¿no? Que lo exija en este caso la autoridad competente, que sería la SUNAT. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Pasemos ahora, bueno, estas han sido las precisiones respecto a la donación de bienes muebles que están señaladas en la Directiva 6/2021. Esta directiva, a propósito de lo que acabo de mencionar, fue modificada a fines del año 2022. Entonces, pueden ustedes, a través de la página del portal del MEF, pueden revisar esta directiva a más detalle. También nosotros obviamente estamos disponibles en cualquier momento que ustedes decidan hacer, bueno, a posterior alguna consulta sobre esta directiva en virtud a su aplicación o a la lectura que puedan darle, ¿no? Y que tengan en cuenta además que fue modificada a fines del año 2022 mediante resolución directoral 6/2022. Okay, eso ocurrió en diciembre del año pasado. Y ahora pasemos a ver la donación de bienes inmuebles. Como les señalaba al inicio, esta donación está prevista en la Directiva 2/2021, que es una directiva distinta a la que hemos visto hace un momento, ¿no? Y es la directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Es decir, no solamente van a encontrar aquí disposiciones respecto a los actos de adquisición, sino también sobre lo que hablábamos hace un momento, otra de las actividades de la cadena de abastecimiento público, como es la disposición final, ¿no? Lo que nos incumbe ahora es ver a la donación como acto de adquisición. Una vez más, el punto en el que coincide esta donación de bienes inmuebles con la donación de bienes muebles como acto de adquisición es que en ambos casos se está teniendo en cuenta que se trata de bienes que provienen de un privado. Muchas veces va a ocurrir que estos bienes ingresen por primera vez al Estado, ¿no? No siempre va a suceder eso, pero esta es la particularidad que se tiene en cuanto a la donación como actos de adquisición. La donación de bienes muebles o inmuebles que se realiza entre entidades públicas, mejor dicho, está conocida más como transferencia. Igual en estos dispositivos que son las directivas, ustedes van a poder encontrar más a detalle la información de las transferencias o las donaciones que se hacen entre entidades públicas, ¿no? En este caso, como acto de adquisición, se trata de un bien que proviene de un privado, ¿no? Y por eso es que la directiva menciona que las entidades públicas pueden acceder a través de la donación a predios o bienes inmuebles de propiedad privada a título gratuito y voluntario de parte del propietario. En este caso también se ha previsto que la DGA, es decir, la Dirección General de Abastecimiento, puede constituirse como donataria. Y esto va a suceder siempre que la donación de un bien inmueble privado se realice a favor del Estado. Entonces, lo que les mencionaba hace un momento y está graficado aquí en la diapositiva, ¿no? Viene de una persona natural o jurídica hacia una entidad pública o al Estado. Ese es el acto de adquisición, esa es la donación como acto de adquisición que se está regulando. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces aquí, al igual que en el caso de bienes muebles, se ha precisado quiénes pueden ser donantes. En este caso, la oferta de donación puede provenir tanto de la persona natural, persona jurídica, una sociedad conyugal, por poner un ejemplo, ¿no? Alguna sucesión indivisa o cualquier otro que no tenga la condición de entidad del sector público. Sabemos que hay un universo de este tipo de entidades, por lo que muchas veces no es posible precisar todas de manera taxativa. Pero en la experiencia lo que queremos resaltar es que sean
entidades que no tengan la condición de entidad del sector público. Entonces, siempre que venga una donación por parte de estas entes, ¿no? Privados, va a representar la obligación de poder acudir a estos requisitos que están previstos en la directiva, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en este caso los requisitos para aceptar una donación también parten de que exista un escrito por parte del interesado en donar determinado bien inmueble y que se comunique la decisión de donar determinado bien inmueble privado, ¿no?, a la entidad, ¿no?, de manera expresa, de manera clara, de tal forma en que la voluntad sea indubitable, porque estamos hablando de una donación. Y para esto es importante que el donante acredite de igual forma su identidad o la personería jurídica, ¿no? Y que también cuenta con las facultades para poder donar determinado bien inmueble. Asimismo, se requiere que el documento contenga el valor comercial del bien inmueble y que se adjunte el certificado registral inmobiliario del predio bien inmueble privado, ¿no? En caso de personas jurídicas, se está requiriendo que se presente la copia legalizada del acta en el cual conste el acuerdo de donar, ¿no? Muchas veces sabemos que por estatuto se ha previsto que las personas jurídicas puedan tener un acuerdo para donar a efectos de que no existan controversias, digamos, o discordancias con respecto a la voluntad de donar determinado bien inmueble. Y finalmente la declaración jurada, que debe ser adjuntada al escrito de la no existencia de procesos judiciales respecto al bien inmueble privado. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, y es importante, aquí solo quiero resaltar que es importante que exista esta declaración jurada, ¿no?, a efectos de saber que el bien inmueble se encuentra disponible para su uso, ¿no? Lo que más queremos es que las entidades públicas puedan hacer uso efectivo del bien inmueble que se pretende donar. Finalmente, este bien inmueble va a tener una finalidad institucional, va a poder ser utilizado como un recurso, ¿no? Y eso es importante, por eso es importante que no tenga mayores cargas, ¿no?, que sea un bien inmueble completamente libre de cualquier carga judicial. Bien, respecto a estos requisitos, al igual que en el caso de bienes muebles, si alguno de ellos no hubiera podido ser obtenido, gestionado, como por ejemplo el valor estimado del bien, ¿no?, por el donante, la entidad que recibe la donación, o en este caso la DGA, si fuera el caso, ¿no?, a efectos de proveerse de esta información, puede realizar las gestiones necesarias, ¿no?, a fin de poder proveerse de esta información. Y esto es importante porque una vez más recogemos con esto el beneficio que se va a obtener por parte de la entidad pública al momento de aceptar este bien, ¿no? Entonces somos nosotros de alguna forma los que trabajamos para el Estado o la entidad que va a recibir la donación los más interesados en recibir este bien inmueble, por lo tanto debe haber un espíritu de colaboración para poder obtener los requisitos necesarios para aceptar esta donación de manera formal, ¿no? Y es la entidad pública quien a través de su titular emite la resolución, ¿no?, de aceptación de donación del inmueble, y en estos casos también, siempre y cuando esta potestad haya sido delegada a algún funcionario, es el funcionario quien emite la resolución del titular. No hay una restricción respecto a este tema en la directiva. Igualmente, en el caso de que sea la DGA, pues es la DGA quien acepta la donación a través de su resolución directoral. Siguiente diapositiva, por favor. Como pueden ver hasta el momento, el trámite de aceptación de donación, tanto de bienes muebles como inmuebles que se han regulado en estas directivas, no son trámites, digamos, no son trámites muy engorrosos, son trámites que piden o se enfocan en requerir de manera específica algunos documentos indispensables para aceptar la donación, ¿no?, para poder tener reconocido el bien y para poder saber que este bien sí va a cumplir la finalidad para la que se encontraría destinada, ¿no?, por parte de la entidad. Asimismo, queremos hacer algunas precisiones. En la directiva también se ha señalado que si es un gobierno regional o local quien recibe la donación, se debe tener en cuenta que esta aceptación se realiza mediante acuerdo de consejo regional o municipal en el caso de las municipalidades, ¿no? Y que luego de suscrita la escritura pública, el donante y el donatario
realizan una suscripción de un acta, ¿no? Para poder hacer la entrega del bien inmueble de manera correcta, ¿no? Y en esta acta se detallan las características, el estado de bien inmueble, ¿no? O del predio, ¿no? Una vez adquirido el predio, este se rige por las normas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿correcto? Esto está previsto también en la norma de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, así que pueden acudir a ella si desean tener mayor información sobre este punto. Finalmente, en este caso se ha precisado que son de cargo de la entidad pública donataria el pago de los gastos notariales y registrales que irrogue la formalización de la donación. En el caso de bienes inmuebles sabemos que hay una inscripción de por medio, ¿no? Y estos gastos van a ser cubiertos por la entidad pública, salvo que exista un acuerdo distinto con el donante, ¿no? Y esto evidentemente debe ser puesto por escrito, ¿no? En un documento, probablemente en el escrito en donde se oferta la donación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Finalmente, hemos llegado a la parte final de este webinar, no sin antes agradecerles a todos por la atención. Tenemos a disposición de ustedes en el portal institucional las dos directivas de las cuales hemos hablado. Sabemos que a medida que ustedes las vayan aplicando van a poder probablemente suscitarse algunas dudas, ¿no? Algunas consultas, o incluso estamos abiertos a recibir cualquier sugerencia que pueda mejorar el trámite de aceptación de donación, ¿no? Y esto lo pueden canalizar a través del correo de la DGA, que más adelante va a ser brindado por Blanca, ¿no? Estamos a su disposición y me parece que ahora vamos a continuar con las preguntas. Voy a dar pase a Blanca para continuar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juliana, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, ahora comenzamos con la primera pregunta, Juliana. ¿Qué documentos se requiere para la aceptación de donación de un gobierno extranjero? Ok, conforme se ha indicado, ¿no? La Directiva 6/2021 es la que regula la donación de bienes muebles provenientes del extranjero, ¿no? Así como las que se hacen en territorio nacional, ¿no? Y ya lo hemos señalado, hay que presentar un escrito del donante donde se indiquen las características del bien, el valor del bien y toda la información del bien, así como posteriormente en la Oficina de Control Patrimonial es quien se encarga de evaluar la idoneidad de este bien para aceptarlo y finalmente se emite la resolución por parte del titular de la entidad. Ese, a grandes rasgos, es el procedimiento que hay que seguir y como se les indicó al inicio de este webinar, está previsto en la Directiva 6/2021. Siguiente pregunta, por favor. Bien. ¿Cuál es el procedimiento para una entidad pública para aceptar donaciones de bienes muebles de terceros? Ok, el procedimiento es el que se ha detallado en el presente webinar, es el que hace un momento hemos mencionado, ¿no? Y se encuentra previsto en la Directiva 6/2021. No voy a ahondar porque ya hace un momento lo acabo de indicar y sí esperamos que puedan revisar esta directiva. Bien, siguiente pregunta. ¿Las resoluciones de aceptación de la donación necesariamente deben ser publicadas en el diario de mayor circulación o pueden publicarse en la web institucional? Ok. Aquí primero es preciso señalar que la directiva no ha establecido una vía específica para la publicación de la resolución. Sin embargo, sabemos que hay entidades que ya tienen previsto que sus resoluciones evidentemente puedan ser publicadas a través del portal, o sabemos que existen obligaciones adicionales, ¿no? Que se hayan previsto para cada caso particular respecto a las resoluciones, ¿no? La directiva no establece una limitación al respecto, así que y de igual forma se les sugiere tener en cuenta las disposiciones aplicables
a la publicación de una resolución previstas pues en las normas correspondientes, ¿no? Puede ser la ley de procedimiento administrativo, ¿no? En cuanto a la directiva, no se ha establecido ninguna limitación ni tampoco ninguna precisión específica respecto a la publicación de resoluciones. Bien, siguiente pregunta. ¿Una universidad pública puede donar bienes muebles a una empresa privada? Entendemos que sí, una universidad pública puede realizar una donación, pero en este caso tengamos en cuenta la precisión que se ha hecho en el webinar respecto a que lo que se regula como acto de adquisición es la donación que viene de un privado a una entidad pública. En general, una universidad pública sí puede donar bienes, pero no va a ser aplicable las directivas, evidentemente, porque estamos regulando únicamente las donaciones que provienen de un privado a una entidad pública. Siguiente pregunta. Dice, en una donación de un bien mueble registrable, como es el caso de los vehículos, ¿quién hace la gestión ante los registros públicos? ¿El donante o el donatario? Ok, en este caso, al tratarse de un vehículo que va a pasar a nombre de una entidad pública, lo que corresponde sería que la entidad pueda gestionar ante registros públicos la inscripción, ¿no? Salvo que haya un acuerdo distinto entre donante y donatario, ¿no? Como se señalaba hace un momento. Pero en principio sería a la entidad, al donatario, a quien le correspondería realizar esta gestión. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el rol del Comité de Donaciones de Bienes Muebles o Bienes Inmuebles en el marco de la recepción de dichos bienes? Ok, aquí hay que precisar que las directivas que se han mencionado en este webinar, que regulan el trámite de aceptación de donación, no han establecido de manera específica la connotación de un comité de donaciones. Puede ser que las entidades se hayan organizado de esa manera, tampoco hay una restricción al respecto, pero en este caso el comité es quien tendría que verificar el cumplimiento de los requisitos que se han establecido en la directiva, ¿no? A fin de que se pueda dar. Igual los actores no cambian, sigue siendo la OCP o quien haga sus veces dentro de la entidad quien realice la evaluación, sigue siendo el titular de la entidad quien emita la resolución de aceptación de donación. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la entrega de donación de bienes inmuebles entre entidades públicas? Ok, gracias por la pregunta. Esto me permite aclarar una vez más que la donación que se realiza entre entidades públicas no es la donación de la que estamos hablando el día de hoy como acto de adquisición. En efecto, existe una transferencia, no una donación, pero esto está previsto como un acto, si mal no recuerdo, de administración o disposición dentro de la directiva. Ustedes pueden apreciar allí cuál es el procedimiento, pero no nos confundamos, porque la donación como acto de adquisición que se ha regulado y para la cual existe este trámite es aquella que proviene únicamente de un privado hacia una entidad pública. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para la recepción de bienes muebles donado entre instituciones públicas? Nuevamente, la directiva respecto a este punto no ha previsto un trámite específico para la donación como acto de adquisición entre entidades públicas, porque esta donación como acto de adquisición es aquella que proviene de un privado, es decir, de cualquier entidad que no tenga una connotación de sector público, ¿no? Es la misma precisión que hacíamos hace un momento, así que no vamos a redundar en ello. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. ¿A qué personas, entidades o grupos está permitido hacer donaciones de los bienes muebles e inmuebles? Ok, el alcance de la directiva está dirigido específicamente a las entidades que se encuentran dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento.
En específico, la directiva ha mencionado en su alcance que está dirigido a las entidades previstas en el Decreto Legislativo 1439, específicamente en los literales A y C del artículo 3, ¿no? Aquí hay dos numerales, los literales A y C del numeral 1 y los literales A y C del numeral 2 del artículo 3 del DL 1439. Son entidades que han sido listadas en el decreto legislativo y que están bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, únicamente a ellas está dirigida las disposiciones de la directiva. Sin perjuicio de ello, entiendo yo que si alguna entidad que conoce los alcances de esta directiva desea tomarla como referencia, se puede hacer, ¿no? A nivel de la gestión, eso ya es una decisión de gestión de las entidades, ¿no? Sin embargo, el alcance es únicamente para las entidades que están en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué posibilidad hay de que las unidades ejecutoras en salud a nivel de gobierno regional puedan aceptar donación de bienes muebles e inmuebles y realizar la inscripción? Ok, si estamos hablando de la inscripción registral, sí, es posible que en este caso alguna de las unidades ejecutoras que pudiera tener las atribuciones correspondientes, ¿no?, para hacer la inscripción, lo realice, sí. Como se ha mencionado, en la directiva se ha establecido que el donatario es quien realiza la inscripción y se encarga de los gastos notariales y registrales, salvo que exista un acuerdo distinto entre el donante y donatario al momento de realizar la donación. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el procedimiento ante donaciones extranjeras de bienes muebles? Ok, esta pregunta se repite mucho, pero creo que probablemente la han lanzado antes de o durante el desarrollo del webinar. Ya hemos dado los alcances, pero voy a precisar una vez más que este procedimiento es el que está previsto en la Directiva 6/2021, que involucra la presentación de un escrito, ¿no? Que OCP luego evalúe la idoneidad y que se cumplan con los requisitos establecidos en la directiva, que finalmente la resolución pueda ser, de aprobación pueda ser emitida por el titular de la entidad o funcionario a quien se le haya delegado la responsabilidad. Y muy importante, cuando se trata de bienes que provienen del extranjero, tiene que revisarse que no se trate de una mercancía restringida ni prohibida, y de tratarse de una mercancía restringida, pues tienen que tomarse en cuenta las normas que para dichos efectos se hayan emitido en el ámbito de la SUNAT. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre donación y transferencia de bienes muebles e inmuebles? De manera muy general, porque aquí se cruza ya algo que es competencia de la Dirección de Bienes Muebles y de Inmuebles, ¿no? Pero vamos a hacer una diferencia de manera muy general que apunta a lo que ya les estaba indicando hace un momento. La donación prevista en la directiva como acto de adquisición es aquella que proviene de un ente privado hacia una entidad pública. Es de propiedad privada y es una liberalidad que realiza un privado hacia una entidad pública. Y en el caso de las transferencias, mayormente son conocidas como transferencias aquellas que realizan las entidades, ¿no?, de forma gratuita, pero entre entidades públicas, ¿no?, ya por un bien que ya forma parte del patrimonio de una de las entidades, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuánto es el monto mínimo para valorizar un bien mueble? Esta pregunta me parece que se ha repetido también en otros webinars, pero vale para hacer la aclaración. La directiva no establece un límite mínimo para realizar, para aceptar la donación, no establece un monto mínimo referencial tampoco respecto al bien que se pretenda donar, así que no hay una limitación en principio respecto al monto. Siguiente pregunta, por favor.
¿Cuál es el marco normativo para recibir en calidad de donación bienes muebles de otra unidad ejecutora del mismo pliego? Bueno, aquí vamos a redundar un poco más en la precisión que ya se hizo. Cuando son entidades públicas, no corresponde aplicar las disposiciones de la directiva respecto al trámite de aceptación de donación, únicamente de aquellas donaciones que provienen de un privado. Siguiente pregunta. ¿Una comunidad campesina puede donar un bien inmueble a una entidad pública? Ok. Si tenemos en cuenta que el criterio de donación que recoge la directiva es respecto de aquellos bienes inmuebles de propiedad privada de una persona jurídica o de un particular, de un privado en específico, sabemos que las comunidades campesinas, de acuerdo a la Constitución política, no son consideradas como personas jurídicas. En principio, sí podrían ser recibidos o ellas podrían donar un bien inmueble, ¿no? Igual siempre es importante que se tenga en cuenta que estos bienes puedan ser disponibles y libres, ¿no? A fin de que la entidad pueda recibirlos sin mayor inconveniente. Pero de manera, digamos, amplia, si tenemos en cuenta la connotación que de una comunidad campesina, entenderíamos que sí, es posible que pueda realizar la donación. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué debe hacer la entidad en el caso que al donante le resulte imposible indicar el valor del bien que está donando al Estado? Como les mencionaba hace un momento, el más interesado en recibir una donación evidentemente es el donatario, es decir, la entidad pública. Entonces, si en caso para el donante no ha sido posible determinar el valor del bien, pues la entidad puede realizar las gestiones necesarias para poder obtener el valor del bien. Una opción podría ser la tasación. Esto no ha sido previsto ni limitado en la directiva, así que la entidad puede tomar las acciones que considere necesarias para conseguir la valorización, el valor estimado del bien que va a recibir en donación. Siguiente pregunta, por favor. Las donaciones en general, sean bienes muebles o inmuebles, deben ser aprobadas por el Consejo Municipal de la municipalidad. En el caso de municipalidades, la Ley Orgánica de Municipalidades establece de manera específica que es atribución del Consejo Municipal aceptar las donaciones, por lo que en este caso siempre se deberá contar con su aprobación. Y es correcto, las donaciones en estos casos sí deben contar con la aprobación del Consejo Municipal. Siguiente pregunta, por favor. Si el gobierno regional desea transferir un bien inmueble a una dirección regional de su mismo pliego, ¿debe realizar donación o afectación en uso? Ok, aquí la única precisión que podría hacer es la misma que ya hemos venido reiterando. Cuando es entre entidades públicas, no aplican la directiva. Sí podrían revisar las demás disposiciones de esta directiva, porque también hay una parte que hace referencia a la administración de bienes y a la disposición de bienes, pero no se trataría de una donación como acto de adquisición que tenga que aplicar el trámite de aceptación que hemos visto hoy día en el webinar. Siguiente pregunta, por favor. ¿Se debe pagar impuesto de las donaciones de bienes muebles recibidas del exterior? Como les precisaba hace un momento, en el caso de donaciones que provienen del extranjero, sí hay, digamos, se entrelazan algunas disposiciones referidas al despacho aduanero, también tributarias, que podrían tener que ver en algún caso con el pago probablemente de alguna tarifa, ¿no? De algún impuesto, dependiendo del bien. Pero estas disposiciones y, digamos, obligaciones que pudieran haber tributarias están previstas en el ámbito, en este caso, de la SUNAT. No corresponden al ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero es importante que la entidad identifique si determinado bien, ¿no?, va a poder ser pasible del pago de algún tributo, ¿no? Pero no están dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, por eso es que sobre ello no hay una regulación en la directiva al respecto. Siguiente pregunta, por favor. Bien. Última pregunta, Juliana.
¿Cuál es la normativa vigente para la recepción o aceptación de donación de bienes muebles o bienes inmuebles? Ok, concluimos esta serie de preguntas entonces, precisándoles una vez más que la normativa o bueno, el documento en el cual se han regulado los trámites de aceptación de donación son la Directiva 6/2021 EF/54.01 para que lo puedan buscar con esa información, y en el caso de bienes inmuebles es la Directiva 2/2021 EF/54.01. Esperamos que este webinar y la información que hemos proporcionado sea recibida por ustedes a fin de que puedan, aprovecharla en beneficio de la gestión que realizan. Agradecemos nuevamente su participación. Gracias. Muchas gracias, Juliana, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Alcances del trámite de aceptación de donación de bienes muebles e inmuebles en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento va a aparecer en pantalla. Asimismo, el video de la conferencia será publicado en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invitamos a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenos días y hasta pronto.